Rodrigo Sigal, buen día, gracias por aceptar la invitación. Un gusto, José Luis. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con Cepro Music, y muchas gracias por la invitación. Al contrario a ti, los motivos son varios, entre otros porque dicen los aniversarios y las fechas que cumples 50 años este 2021. Bueno, pues así es. En octubre cumplo 50 años y estamos aquí entre contentos y preocupados, pero por lo menos, como mis amigos dicen, me veo más viejo de lo que soy, así que si llego a la edad que aparento, todo va a estar bien. Creo que no eres el único, no te preocupes. Para quien quizás no conozcan a Rodrigo Sigal, además de un gran compositor y un dichoso amigo, sí puedo decirles que si hay un artífice de la casa común de la música y la tecnología en México, pues uno de ellos es necesariamente Rodrigo Sigal. Rodrigo Sigal, como les digo, además de compositor, estaremos de acuerdo que esta es una figura asociada íntimamente a SEMAS y, por supuesto, a la ingente cantidad de actividades que realizan, entre ellos visiones, ¿no? Visiones sonoras, ¿no? Está bien, comencemos por ahí. ¿Qué es para ti el SEMAS? Bueno, fíjate que el CEMAS, justo ahora que yo cumplo 50, el CEMAS cumple 15, Así ¿no? es. Entonces, en este aniversario, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras surge hace 15 años como un espacio en el que yo tenía la ilusión de, fuera de la Ciudad de México, crear una especie de nodo en donde empezaran a pasar las cosas eh, pues que yo quería que pasen en México, con las que yo quería escuchar, conocer a los jóvenes y chicos y chicas que estaban trabajando con una tecnología de vanguardia y que probablemente no encontraban los espacios, digamos, para llevar a cabo sus proyectos. Y eso se fue contaminando en el buen sentido de la palabra para muchos lados y por muchas personas. El equipo del CEMAS, inmediatamente Francisco Colasanto, Silvana, Silvia, Tonali, toda la gente que empezó a integrar el equipo, creo que generó como una especie de bola de nieve bastante diversa, pero al final se convirtió en un centro que 15 años después hemos podido consolidar como espacios de creación, estudios, pero no nada más por el acceso a la tecnología, sino por un poco como tener el respaldo para compositores que no necesariamente están cerca de la tecnología. Hemos podido hacer el Festival Visiones Sonoras, que lleva 16 años, ese nació un poco antes. Como yo decía, Visiones Sonoras, si fuera mi hijo, pues ya está en la juventud, ya está, es totalmente independiente, rebelde y hace lo que se le da la gana, igual que mi hijo de esa misma edad, porque nacieron con 3 semanas de diferencia, mi hijo Diego y Visiones Sonoras. Y después, pues, hemos publicado la revista Ideas Sónicas como un espacio también de generación de teorías sobre tecnología en español, que lleva 25 números. Hemos hecho todo nuestro diplomado en línea, que ahora está en cemas.com a lo largo de la pandemia, en buen sentido de la palabra, con lo poco bueno que tiene la pandemia, es que estábamos preparados tecnológicamente para migrar nuestra plataforma del diplomado a cemas.com. Y además, otro de los, digamos, que yo considero éxitos importantes es la generación de este vínculo con las instituciones privadas y públicas para crear la licenciatura en Música y Tecnología Artística que tenemos con la UNAM, aquí en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, en la que ya llevamos 4 años, una generación completa, casi de 80 alumnos trabajando en licenciatura y también la colaboración en el posgrado con la facultad. Pero todo esto un poco para contarte que es como un torbellino de cosas que al mismo tiempo que lucha por los presupuestos y trata de conseguir los recursos y trata de salvar los espacios y trata de luchar contra la situación de la pandemia y del tratar mal a la cultura que vivimos todos los días. Por otro lado, tenemos, digamos, mucho tiempo de generar como esta red de gente que cree en el proyecto, que apoya a artistas, instituciones privadas y públicas, y pues un poco como yo digo siempre, en el buen sentido de la palabra, a la mexicana salir adelante adaptándonos sin poder planear. Ahora que comentabas de visiones, porque sí, y ahí tenía duda quién había sido primero, no sé. El huevo o la gallina. El Sí. huevo o la gallina. Al revés, dime algo, porque todos los que de una manera u otra proponemos plataformas, pues sí, dejamos parte de nosotros en esos lugares. Dime qué hay de ti, dime qué hay de Rodrigo Sigal en Visiones. Bueno, hay
hay varias etapas. Hay una etapa de muchísimo trabajo, así de realmente como picar piedra los primeros, yo diría, 6 o 7 años para que saliera todo perfecto, para que vinieran y disfrutaran de Morelia y de la Ciudad de México los artistas, para que encontraran en Visiones Sonoras el público y los artistas el mejor lugar para presentar su música. Pero después sí hubo una transformación. El equipo de trabajo del CEMAS empezó a tomar, digamos, las riendas de poder hacer las cosas. Y hay otra cosa de mí, se quedó como un cariño de un festival que cada vez es más autónomo, que cada vez tiene otras personas que deciden los contenidos, que es un festival que tiene como objetivo siempre adaptarse a la cosa tecnológica. Entonces, además de tener para mí una oportunidad importante de haber estrenado algunas obras que para mí son muy significativas, en el festival, no solamente de mi autoría, sino de amigos, de proyectos que me han gustado mucho y que los puedo traer. Es decir, ver una música que 2 años después, o un proyecto que 2 años después veo estrenándose en Visiones Sonoras, es para mí una cosa fantástica. Incluso míos, por supuesto, pero también de otros artistas, ¿no? Eso es fantástico. Y a mí siempre me ha gustado la gestión. Al final, siento que la gestión es como el balance de la composición, que es como eh, muy solitaria, muy en casa, muy llena de problemas, de no poder encontrar, y después la gestión es un poco lo mismo sin ser solitario, en donde todos estos problemas que tienes que sortear son a través de la interacción con personas, de pedir ayuda, de cumplir y poder ayudar a los demás para que te ayuden en lo que tú necesitas. Esta especie de trueque de colaboraciones que permite que se lleven a cabo las actividades al final con los estudiantes. Pero bueno, después de 15 años hemos hecho mucho, hemos hecho concursos, publicado discos, por supuesto la página web tiene toda la información, pero además hay como un repositorio muy grande de experiencias que no se quedan en línea, que las plataformas no pueden contener y que me hace a mí y al equipo del CEMAS como tratarlo de mantener para que no desaparezca, ¿no? Pero adaptado. Ya hemos decidido que vamos a quedarnos en un modelo híbrido, aunque se acabe, espero, la pandemia, como muchos están decidiendo, y estamos tratando de salirnos un poco de las plataformas más convencionales de 2 dimensiones, en donde el sonido está totalmente sacrificado, cuando en Visiones Sonoras el sonido era lo principal. Las plataformas todavía las más comunes no se preocupan por el sonido, solo por lo visual, ¿no? Cierto, es algo que siempre hemos platicado y creo que un servidor, y creo que toda la comunidad te reconoce, es ese triple compromiso como, por supuesto, como compositor, como gestor y aparte tu alto grado de, de habitar la trinchera de la pedagogía. Mm. Esto creo que, no sé, quizás me equivoquen o quizás exageren esa afirmación, pero creo que sí, creo que sé más y por supuesto Visiones es uno de los nodos indiscutibles para las jóvenes generaciones de creadores sonoros y de compositores. Pues sí, ese ha sido siempre su objetivo. Y fíjate, es muy interesante porque 15 años después, esas jóvenes generaciones ya no son tan jóvenes, ya pasaron por Visiones, algunos casos que disfruto mucho compartir, en donde llegaron como becarios haciendo cosas bien interesantes, conocieron a invitados con los cuales se fueron a hacer un posgrado, hicieron su posgrado, terminaron el posgrado con apoyos diferentes, saliendo adelante en el extranjero, regresaron, presentaron cosas en el CEMAS ya como compositores, empezaron a trabajar en nuestros talleres, ahora son profesores en la licenciatura. Entonces, es como una especie de mecanismo que al principio, hace 15 años, era un ideal y que no digo que ha salido exactamente así, ha tenido muchos eh, aciertos y errores, pero definitivamente después de 15 años puedes verlo para atrás y decir, bueno, estas cosas sí están funcionando, tenemos espacios bien interesantes y al final creo que una de las cosas que es importante de la parte institucional es que no hay manera de que reaccionemos y de que dirijamos lo que se hace por los artistas. Tenemos simple y sencillamente que generar los espacios y que pasen las cosas, porque yo mismo, como es seguramente tu caso, pues no podemos mantenernos al día con la cosa tecnológica y ni siquiera con la cosa conceptual artística de las nuevas generaciones, en lo que están metidos en el software, lo que les interesa, la música, sus ideas políticas, su concepción de la globalización, en donde todo está a la mano. Todo eso ha transformado de una manera muy interesante el quehacer de la música con tecnología. Y lo que para mí ha sido fantástico, y como tú te decía hace rato, lo que se queda de mí es que de alguna manera tengo yo disponible todo eso que está pasando para mí como creador, para mí como gestor a mi alrededor, y la verdad lo disfruto mucho, porque al final en lo que hacemos,
pues evidentemente, si no son las personas, si no son los eventos, si no son las colaboraciones, pues es muy difícil sacarle provecho y estar contento con lo que uno hace todos los días, ¿no? Es cierto, absolutamente de acuerdo. Dime, Rodrigo, y en tu caso como creador, ¿tu relación con la tecnología es desde un mero inicio? ¿Te tentó más lo acústico en algún momento? Cuéntame cómo fue eso. Creo que nunca hemos hablado de ese No. momento. Eh, no, justamente me pasó algo que es un poco distinto de muchos de mis colegas, porque lo hemos platicado por muchos años. Yo me interesó muchísimo más la tecnología antes que la música. Es decir, desde la secundaria y el segundo de secundaria que tuve acceso ya bien a las computadoras y la programación y la cosa tecnológica, eso me interesaba muchísimo y la música siempre me gustó por mi padre, por mi madre, mi abuelo, que siempre estaban, pero siempre era como secundario. Y fue ya hasta la prepa cuando me empezaron a aparecer las posibilidades de conjuntarlas y pues el MIDI, las computadoras que se podían conectar con teclados. Empecé a ver los grupos que me llamaban la atención y conocer la música y programar los sintetizadores. Y ahí fue donde vi que había un mundo conjunto. Entonces yo llegué a la música por las computadoras y no a las computadoras por la música, digamos. Sí, es realmente fascinante. Pero por otra parte, tú te sientes, o creo, te sientes más cómodo con los soportes fijos que no con el tiempo real. ¿O estoy en...? No, eso es una decisión intencional y es correcto. Yo disfruto mucho, pero esa es una cuestión más como de experiencia por mi personalidad. O sea, o sea, me gusta mucho la música que tiene tecnología, en donde hay libertad para el intérprete, pero en donde necesito yo como compositor estar seguro que funciona bien. Estar seguro y funciona bien no me refiero a que la computadora falle y se caiga o se apague, que eso es otro problema. Me refiero a que la parte integral sea una perspectiva más desde la música de cámara, desde la música de la interacción con la tecnología como si fuera un cuarteto de cuerdas o un ensamble en donde hay cierta posibilidad. Sin embargo, me, la computadora necesita darle espacio al intérprete sin que necesariamente el intérprete tenga que tener los conocimientos tecnológicos, y yo creo que vale la pena también hacer una música que no requiera al compositor presente todas las veces. Yo le llamo un poco latinoamericanizar la música electroacústica, y es poder terminarla, hacer todo el proceso complejo en el estudio y terminarla de una manera que se pueda llevar al escenario de una manera sencilla técnicamente. Sí, creo que la reproductibilidad de la música y de la tecnología es una de las asignaturas pendientes que, pues, ahora sí todos los intérpretes sufrimos a diario, ¿no? Claro. Desde cómo te llega el patch hasta en efecto, ¿no? ¿Qué capacidad de interacción tienes con el producto que el creador te pasa? Por supuesto que sí. Yo siento que es un poco como a veces platico con algunos de mis alumnos y mis colegas. Si tú escribes, hay compositores que el pensamiento es mucho más es electroacústico, aunque el resultado no sea tecnológicamente complejo, perdón, puede ser casi instrumental. Y hay compositores que el resultado es totalmente tecnológico, pero el pensamiento es totalmente instrumental. Eso es muy importante. La herramienta no define para nada el estilo. Sería como decir que si escribo en Word, soy un escritor tecnológico. Por supuesto que no. La herramienta nunca va a tener que ver con resultados. Y a mí esa parte me gusta, porque me gusta como el pensamiento, el trabajo tecnológico, y que aunque la tecnología no sea muy compleja en el escenario, el lenguaje, esperemos, sea único de la combinación de los medios, ¿no? Y de esa combinación de los medios es exactamente donde partimos para proponer la pieza que vamos a escuchar ahorita, Twilight para fagot y electrónica. Háblanos un poco de esa pieza que tengo que decir que va a estar interpretada por Ángel Flores, nuestro fagotista residente, que aparte fue maravilloso porque incluso tuvo gran parte de la culpa en programar la pieza, ¿no? Muy rico porque se ha involucrado con ella. Esperemos, por supuesto, que te guste y como te digo, la vamos a seguir tocando, por lo menos, esperemos, ¿no? En esta nueva normalidad de No, realidades. bueno, es una pieza a la cual le tengo un cariño muy especial porque es una obra que hice ya hace casi 20 años, es una obra de 2001 que compuse, que estaba pensando, incluso era cuando estaba estudiando fuera de México y nuestra amiga mutua Wendy Holloway siempre había sido como una mentora muy importante para mí, cercana, y yo dije, bueno,
tengo que componer una obra para Wendy en algún momento y ella me apoyó y todo, pero las cosas se fueron cada uno por su camino. Por supuesto, yo estaba viviendo fuera y es una obra que realicé con varios fagotistas cuando vivía en el extranjero y es una pieza que digamos, trata de juntar de una manera como muy literal, muy directa los dos medios. Es una de las primeras piezas que hice con la tutoría digamos, siendo alumno de Javier Álvarez, que por supuesto tú y muchos de los que nos escuchan conocen perfectamente su música, y considero yo que es una de mis dos primeras obras que realmente tienen una influencia importante de las ideas de, no solo de Javier, sino de mi otro profesor, de Denis Molly, pero sobre todo de Javier, en donde realmente pude poner en práctica este trabajo de entender un instrumento y la tecnología como una sola cosa, ¿no? Entonces, a pesar de que ya había hecho muchas obras mixtas, incluso en el extranjero, esta es la primera pieza que tiene una guía sobre el timbre como el eje central del desarrollo de toda la obra y no tanto los otros ámbitos que tienen que ver pues con la armonía, con el ritmo, con otras cosas. Y la parte tímbrica, pues es parte central del lenguaje electroacústico acusmático y siento que es una obra a la que le quiero mucho por eso. Y por supuesto, después, pues he tenido suerte, por supuesto, Wendy, a quien está dedicada, y muchos otros fagotistas, pero hace tiempo que es una obra que se ha quedado un poquito ahí, ahora se ha recuperado un poco, pero para mí significa mucho que cuando cumple 20 años, digamos, la pieza, y yo cumplo 50, es una pieza que realmente es de las que, como que muchos compositores siento que tienen algunas piezas que se quedan siempre con ellos alrededor de su vida y esta es una, yo diría una de las dos o tres que desde hace 20 años me significan, que reviso para pensar en las nuevas cosas que hago, que comparto con gente aunque no la vaya a tocar, de la cual he escrito bastante texto al respecto, utilizándola como eje para entender algunas cosas de ahora, de las cuales han escrito y han escrito algunas cuestiones de tesis y cosas académicas que me han hecho ver otras perspectivas que no tenían que ver conmigo en su momento. Y el compositor que soy hoy puede aprender bastante de algunas ideas del compositor que era antes, ¿no? Entonces, 15 años de Semás, 20 de la pieza, 50 de Rodrigo Sigal. Creo que es motivos de celebraciones varias, ¿no? Rodrigo, de veras, gracias por haber aceptado la entrevista, gracias por permitirnos el placer de hacer tu música, como siempre. José Luis, no, yo al contrario, te agradezco muchísimo el esfuerzo por supuesto, tuyo, del ensamble, de todos los actores para seguir adelante con esto y además agradecerte mucho tenerme siempre ahí presente en los programas, en los proyectos, yo lo agradezco mucho y al final creo que el hecho de que Cepro Music esté también haciendo todos estos programas de este año, estos proyectos más innovadores, espacios distintos, colaboraciones con otras disciplinas, creo que es algo valiosísimo y por lo menos uno como compositor, pues para mí es fantástico porque le da sentido a todo este trabajo, este tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias. Ojalá y disfruten la pieza. Y bueno, estamos aquí a la orden para los proyectos futuros. Muchas gracias por la entrevista. A ti, al contrario, Rodrigo. Continuamos. Gracias.
Marcela Rodríguez, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Al contrario, por la invitación, muchas gracias. Marcela, dicen las cifras que cumples años este año, por supuesto que sí, pero además que es cifra redonda. Demasiados. ¡70! No puede ser Marcela Rodríguez, no puede ser 70. Sí, qué locura. Qué maravilla. Felicidades. Ay, gracias. No sé si es maravilla o depresión, pero bueno. Por supuesto que es maravilla, no hay duda. Ya 70 suena a una señora. No sé, lo que sí sabemos es que en nuestros colegas, sí, nuestros colegas pasados, sí, los 70 años sí les ha gustado celebrarlo desde Schoenberg y demás, ¿no? Claro. Entonces, pues Tepromusic no quería quedarse al margen de esas celebraciones, ¿no? Aunque sean en estos momentos de pandemia y con las circunstancias que lógicamente todos podemos hacer, pero sí no queríamos dejar la deliciosa oportunidad de hacer música tuya, Marcela. No, muchísimas gracias. Te agradezco Por favor, mucho. al contrario. Y hablando de fechas, y antes de entrar a esta entrevista estábamos platicando que nos conocemos desde 1998. Sí, tú dirigiste mi concierto de tambuco y orquesta, el cuarteto de percusiones, y creo que el concierto de guitarra también. Creo que fue el de cello. Ah, el de cello. Sí, fue el de cello. El de cello, sí. Sí, es que en el Cervantino estrené varios conciertos. Entonces fue el de cello y él dice que el de cello le cambié el segundo movimiento que no me gustó. Era una especie de vals, pero a la mera hora no me gustó. Y hice un movimiento que me quedé muy contenta. Ya el segundo movimiento ya me volvió a gustar. Son esas cosas que pasan. Pero además hubo algo, a ver, recuérdame, porque el concierto para percusiones se llamaba Vértigos. Se llamaba Vértigos, estaba dedicado, como todo lo dedico a Carlos Pereda, mi marido. Tiene un libro que se llama Vértigos Argumentales. Cierto es. Y entonces, bueno, a la última pieza que le hice a Gonzalo y a Luis Mora, se llama Vértigos Argumentales ya completo. Pero tengo muchos vértigos. Tengo un vértigo para orquesta, es vértigo en singular. Hicimos ese concierto de percusión y el de cello, como te comento, pues el segundo movimiento decidí cambiarlo. Ya quedé contenta. Pero además en el que se llamaba Lumbre. Ah, porque además el tercer movimiento está basado en mi primera lumbre para cello solo, que lo escribí en el 88. O sea, 10 años después lo usé para el concierto de cello. Ajá, es correcto. Sí. Y aparte sí, con un mismo, como que hay algo de recurrencia en tus títulos y supongo lo que me lleva a pensar que no solo en los títulos, ¿no? Sino que hay grandes líneas, ¿no? Que atraviesan tu catálogo y tus piezas, ¿no? Sí. Bueno, los títulos generalmente, los míos y de mi hijo que es cineasta, siempre los pone Carlos. Él decide los títulos, las oye y le decide los títulos.
me parece muy inteligente porque sí tengo que reconocer que desde la interpretación como director de orquesta, sí, sí puedo decirte que conozco títulos realmente nefastos. Los compositores creo que no son los... No somos para poner No, títulos. al menos no todos los días. Pero Bueno, bueno, los títulos de Vértigo sí los escogí yo, porque no los iba a escoger Carlos, obviamente. pero bueno, Pero todos fíjate los el demás. movimiento que se llama Lumbre, que detona una serie de, por lo menos de 4 piezas, ¿no? Que son Lumbre para cello. Sí, y me gustó mucho eso de Lumbre, porque, bueno, nos recuerda tanto a Prometeo también, que nos trae el fuego y la sabiduría, y también la pasión, que es el fuego, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchos significados. Incluso el tercer movimiento, la tercera lumbre se llama Promete, se la hice a Juliana González, que es una filósofa, también como homenaje en la Facultad de Filosofía y Letras, que es como homenaje a la profesora de filosofía clásica, griega, de los griegos. Entonces, la tercera lumbre se llama Prometeo, que es el conocimiento del fuego. Y bueno, se quedaron así las 4 lumbres y la cuarta lumbre, que es Apocalipsis, fue un encargo del Canal 22 que me hizo este chico Alvarado, Nicolás. Nicolás Alvarado, sí. Cuando estaba en el Canal 22 me encargó esa obra que quería algo apocalíptico de sobre el Apocalipsis de San Juan. Entonces escribí, por eso se llama Apocalipsis. Ese fue como un encargo. Entonces fue la lumbre 4 y así quedaron. Y la segunda que es en homenaje a Margo, ¿cierto? A Margo Ah, Glantz. sí, y la segunda que es la que me propones para estrenar, no para estrenar, no, bueno, para tocar dentro del concierto de ustedes, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, Pero, ese está basado, dime. no, ¿qué relación tiene Lumbre 2 y Margo Glantz? Ah, bueno, la relación es esta. Cuando Margo la declara profesora emérita en la UNAM, el director de la facultad, como yo he estado siempre muy pegada a la facultad, incluso he organizado conciertos ahí todo, me pidió que se le hiciera un homenaje a Margo en su emeritazgo y como acababa yo de leer su libro Apariciones, me pareció muy ad hoc para una lumbre más, y fue cuando decidí hacer la segunda lumbre, que está basada en apariciones, que es una obra totalmente erótica, espiritual, monjas que se enamoran de Cristo, pero ves ahí la cosa carnal de las monjas. Este, además, Margot hablaba mucho de música en esa obra, porque cita a Purcell, la Oda a Santa Cecilia, recordar que otra, Monteverdi, Ariana en Naxos, cita a Bach, cita a una cantidad de músicos. Bueno, Margo es muy melómana. No metí ninguna de esas referencias en ese. Lo que quise hacer es como una fantasía erótica de Margo, ¿no? Volverla como una fantasía esa lectura. Entonces, siempre tengo guiños del Lumbre 1 en todas las 4 obras, que el guiño principal es Glissandos con trémolos, digamos, ¿no? Que tiene también una cosa interesante, porque yo me acuerdo cuando Boyena Slavinska estrenó Lumbre, dice, cada vez que la toco me quemo las manos, porque claro, es una cantidad de glissandos que se les calientan las manos a los chelistas. Bueno, entonces hay guiños de eso, es una obra muy diferente a la primera Lumbre, porque la segunda Lumbre tiene muchas notas dobles, es una obra muy lenta, y bueno, fue mi fantasía un poco de la poesía y el erotismo, que para Margo es un pleonasmo, dice que el erotismo es un poema, es poesía. Entonces quise hacer o sea, convertirlo en una fantasía sonora, ¿no? Lo que me quedó del libro. Y bueno, ese fue el resultado.
A ver, entonces resumiendo, lumbre, el primer lumbre es el movimiento para el concierto con orquesta, ¿cierto? Sí, exacto, pero 10 años antes yo había escrito la obra para cello solo. Lumbre 1. Lumbre 1 la escribí en el 88. Y después existen 4 lumbres. Y después fueron haciendo 4 lumbres a través de los años, muy separados los años en realidad. Es correcto. Entonces, nosotros y nuestra super chelista, Ana Karen Rodríguez, una chelista que entró el año anterior, ¿no? Excelente, sí. Sí, estamos realmente es un gozo trabajar con ella. Fue quien propuso la pieza y de hecho acabamos la temporada del año pasado, según recordarás, 2020, acabamos con la interpretación de Lumbre 1. Sí. Este año, con motivo de tu 70 cumpleaños, entre otros motivos, hacemos Lumbre 2. ¿De acuerdo? Sí, la cosa que me da muchísimo gusto. No, pero por supuesto que sí, quedan, como te digo, quedan pendientes Lumbre 3 y Lumbre 4. La idea, por supuesto, sería a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, hacer el ciclo Bueno, completo, ¿no? Para mí es un elogio maravilloso que me las interpreten. Al contrario. Y como bien dice, repleto de citas, ¿qué es? Hemos hablado de Carlos Pereda, hemos hablado de Margot Glantz, de Mario Bellatín. Marcela Rodríguez, tú y la literatura y tú. Pues es que me encanta, claro, siempre la meto en mis obras, desde Sor Juana Inés de la Cruz, que hice Funesta, esas 6 áreas. Es que a mí la literatura me da mucho pie, como que me va dictando la música, la literatura, es algo muy, muy natural que se me da, ¿no? Hice Juan Ruiz de Alarcón también. Son como unas canciones, ¿qué serán? No sé si se llamará burlescas o qué, porque Juan Ruiz de Alarcón era un macho asqueroso que odiaba a las mujeres, misógino, y claro, yo lo pongo así como riéndome de él, ¿no? Trabajé varias obras de teatro, puestas en escenas que musicalicé de Juan Ruiz de Alarcón y de ahí empecé a sacar también material. He trabajado, bueno, hice la cantata del tequila con Álvaro Mutis, que fue una pasada divertidísima. Álvaro Mutis y yo éramos muy tequileros y un día decidimos hacer la cantata del tequila y él hizo un poema maravilloso, pero yo pensé que iba a ser un poema cortito y le resultó larguísimo, así que la cantata dura media hora. Es para cuerdas, percusión, trompetas, coro mixto y solistas, cantantes. Y fue divertidísimo hacer esa cosa con Álvaro Mutis. Bueno, entonces, y bueno, con Mario Bellatín hicimos Bola Negra, que es una obra terrible, que ahorita estoy recordando de cómo era. Si mi memoria no me es infiel, era sobre un animal que se come a sí mismo y se convierte en una bola negra, que se va deglutiendo a sí mismo. A mí me impresionó mucho esa obra y cuando Bellas Artes nos encargó un proyecto a Mario y a mí, yo le dije, pues tiene que ser bola negra, pero además sobre Ciudad Juárez que se está comiendo a sí mismo. Era la época más dura de Ciudad Juárez. Entonces hicimos un coro de niños de Ciudad Juárez donde había sicarios también. Y el texto era espantoso. Y claro, lo que yo estaba hablando era de la ciudad, no del animal, claro, pero era una cosa muy sutil. Y bueno, con Mario, con Margo, con Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, con Álvaro Mutis, bueno, sí, me encanta meterme en la literatura y bueno, y las óperas. La primera ópera, La Tsunamita, es un cuento de Inés Arredondo, que fue una idea de Guillermo Sheridan,
pero como nos habíamos ido a vivir a Alemania 2 años, pues ya no pude, no había internet en esa época, ni había WhatsApp, ni había nada, entonces era muy difícil la comunicación. La cosa es que el libreto lo acabó haciendo Carlos Pereda, y bueno, yo estoy en deuda con Guillermo Sheridan todavía, porque sí, la idea fue de él y no pude utilizar su texto, y bueno, para mí fue como, tengo todavía ese gusanito con él. Es alguien que quiero mucho. Des, Después la segunda ópera me la hizo un filósofo español, Carlos Tibó, que siempre habría querido escribir algo sobre Séneca. Entonces me hizo la ópera Séneca o Todo nos es ajeno, basado en el epistolario de Séneca con su alumno Lucilo, que es interesantísimo, todas las enseñanzas filosóficas que le da, está basado en eso, y es la última noche de Séneca, repasando su vida cuando el César lo manda a matar. Le dice, o te matas por ti mismo o te mato yo, a Nerón, que había sido su alumno, y esa es esa ópera. Después la siguiente ópera fue Las cartas de Frida. Claro que yo hice el libreto basado, o sea, simplemente junté las cartas de Frida, las que quise, las que más me parecían más interesantes y más divertidas. Y sí, hice tal cual las cartas, no modifiqué ni una coma. Y eso fue muy divertido, porque me descubrí como otra Frida Kahlo que no conocía yo, ¿no? Una Frida crítica, una Frida muy inteligente, porque es una mujer que la han echado a perder en este país horrible, las bolsas del mercado y las camisetas y ahora los tapabocas con Frida Kahlo. Bueno, la pobre se volvería a morir si viera eso, ¿no? Yo conocí a Frida Kahlo, digo, su obra desde muy pequeña, porque éramos vecinas y se conocía con mi mamá, y los cuadros, nadie la pelaba y los cuadros estaban ahí tirados. Y siempre nos interesó mucho su pintura, y que se ha degradado mucho en México, ¿no? La gente siempre la ha tomado como una loca. En cambio, internacionalmente, pues sí. Y esa ópera pues, tuvo mucha suerte porque se estrenó en Heidelberg, estuvo un año completo en cartelera, y luego ya la hicimos en México. Después hice esta ópera para niños, El día que María perdió la voz, con un poeta joven, Javier Peñalosa, que fue un trabajo precioso realmente. Es un poeta magnífico. Y bueno, y ahorita la semana pasada acabo de estrenar una operita para niños también con Cata, mi hija, que ella es productora, tiene su pequeña compañía de ópera preciosa, tiene un equipo de músicos muy lindo, y se llama Ópera Portátil, y ya es su tercera ópera para niños, infantil, pero que en realidad han funcionado muy bien para todo público. Entonces estrenamos una la semana antepasada, en San Miguel Allende, en un cañón impresionante, al aire libre, por supuesto. Está pensada para hacerla al aire libre porque es sobre grillos y chicharras. Y esta ópera se le encargó Cata a su marido, que es escritor de cuentos infantiles, y él escribió la ópera sobre las grillos y chicharras. Muy divertido proyecto. Bueno, como estamos en pandemia todos juntos allá en Tepoztlán, encerrados, pues hemos hecho muchos proyectos juntos. Entonces, uno de esos fue esta operita que se logró estrenar en San Miguel Allende. Casi proyecto familiar. Sí, bueno, nosotros siempre hacemos proyectos familiares, porque mis óperas siempre las dirige mi hermana, a veces los videos los hace Nicolás, Catalina canta. Somos como el circo Atay de hermanos, más o menos. Eso de las referencias literarias, pero háblanos, Marcela, también de tus referencias musicales. Recuerdo porque ahora se me acaba de ocurrir, porque me acuerdo de que el concierto para percusiones, al final había una especie de coral de Tomás Luis, si no recuerdo mal. ¿De quién? De Tomás Luis de Vitoria. Ese fue en el segundo concierto. En el segundo concierto para percusiones y orquesta, sí,
que se estrenó hace 3 años, creo, en Bellas Artes. Sí. Ahí sí, ahí tomé un coral de Tomás Luis de Victoria, que lo hice con las marimbas Con arco. Sí, con es cierto. arco. Sí, sí, sí. Sí, y fue el segundo concierto que le hice a Tambuco. Pero de esa idea habíamos platicado en algunos momentos. Y Sí, sobre todo, recuerdo que me hablabas que en aquellos entonces estabas, no sé si ahora o qué tanto ha pervivido esa idea, ¿no? Que estábamos hablando de la música, de la cultura del norte del Mediterráneo, del norte de África y las culturas musicales mediterráneas. claro, porque yo estuve en Marruecos en un momento y me clavé muchísimo con la escala, las escalas árabes. Así es. Incluso Séneca está basado en escalas árabes, pero influenciadas también por los modos griegos. Hice una mezcla ahí loquísima con la escala árabe, que es muy parecida a la escala flamenca. Y como Séneca nació en lo que ahora es Córdoba, España, dije, tengo que meter algo de árabe y griegos, no sé. La cosa es que ahí está muy metida todas estas escalas árabes y los modos griegos. Creo que es interesante. Una de las cosas fascinantes, ¿no? De tu escritura es, por supuesto, como decías, de lumbre, ¿no? Pero esa identificación del glissando descendente, ¿no? O cuando es los momentos que es ascendente, y por otra parte, el resultado escalístico de cómo pasas del glissando a la escala y de la escala al glissando, ¿no? Y generalmente siempre rematado o precedido por el trémolo perpetuo, ¿no? Creo que son una suerte de gestos súper identificativos de Ah, tu sí, música. sí, sí, creo que en todas mis obras aparecen esas cosas. No, finalmente sí es gesto, pero es rúbrica, ¿no? Sí, Una de las cosas que siempre llama la atención es cómo a veces resuelves cómo pasas de la escala al glissando y del glissando a la escala, ¿no? Creo que escalísticamente sí es algo muy, muy rico que ah, define. qué bueno que te gusta. Sí. Marcela, de la pieza que vamos a escuchar ahora, del Lumbre 2, de tu escritura para cello, incluso de tu trabajo con Ana Rodríguez, Ana Karen Rodríguez, nuestra chelista, platícanos algo. Bueno, cuando escuché el ensayo de mi primera lumbre con Ana, me impresionó mucho su calidad instrumental, es impresionante, su manera de frasear. Me encantó trabajar con ella ese momento y bueno, estoy muy feliz que ahora si hace la segunda, quiere decir que le gustó la primera. Y para mí el mejor elogio es que un instrumentista te pida las obras. Entonces, pues siempre es un elogio para un compositor que un instrumentista sea el que te pida la obra, ¿no? Porque muchas veces cuando uno estrena las obras orquestales, pues los músicos de la orquesta simplemente están obligados a hacerla, no es porque les guste. Y en el caso de los instrumentos solos es muy, muy delicioso que ellos mismos te pidan la obra, ¿no? Incluso Ana, antes de que tú me llamaras, Ana me había pedido ya mis obras de cello. Eso, pues siempre es muy agradable para un compositor tener ese contacto y que ellos mismos sugieran. Es mucho más importante que ellos lo sugieran a que uno se los pida, ¿no? En efecto. No, y además ella muy feliz y por supuesto el resto del ensamble también, ¿no? Con ganas de hacer siempre música tuya. Ay, pues muchas Marcela gracias. Rodríguez, gracias de veras, gracias por tu tiempo, gracias por haber aceptado la entrevista, gracias por permitirnos hacer música tuya y pues inmediatamente vamos a escuchar esa pieza Lumbre 2.
Federico Ibarra, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Gracias. Pues Federico, varios son los motivos, siempre contigo, para sentarnos a platicar, pero en este año todavía más. Es un año en el que Federico Ibarra cumple 75 años
y sabemos lo que nos dedicamos al negocio de la música, que de tradición es festejar cifras redondas, y en este caso los 75 años no son motivo menor. Federico, muchas felicidades. Muchas gracias por anticipado. Vamos. Pero sí, esa tradición de los 75 años, de tantos y tantos compositores, por supuesto, Chepro no quería dejar pasarla por alto. Otro de los motivos es que a lo largo de este año, si todo camina como creemos que va a caminar, si los tiempos y la pandemia nos permiten, pues sí, lógicamente haremos música tuya. Iniciamos ahora con la sonata breve para violín solo, en estos momentos en los que el público poco a poco se va a ir incorporando, si no a las salas de conciertos, sí a los museos y a los espacios públicos. Y por supuesto, algo que está programado y que es una pieza que tenemos tú y yo pendiente por muchos motivos, es las imágenes coreográficas, ¿no? para ensamble, para gran ensamble. Entonces, en ese sentido, Federico, háblanos un poco de la sonata breve, que inmediatamente después escucharemos. Háblanos de la sonata. Si quieres, incluso podemos hablar de la sonata para violín y piano, de tu concierto para violín. Platícanos un poco del violinismo de Federico Ibarra. La sonata breve fue un encargo que me realizó Manuel Enríquez con motivo de una exposición, una gran exposición que se llamó 40 siglos de México y que se hizo en la Unión Latinoamericana, en la Unión Americana, perdón. Y que sí me extrañó un tanto esta petición de Manuel para que yo le hiciera una obra para violín solo, ya que yo no había escrito en ese momento sino una obra para violín y piano, que eran los 5 manuscritos nacóticos. Este encargo de Manuel sí me puso a trabajar mucho, porque no es lo mismo tener a un instrumento solista acompañado o de una orquesta o de un piano o de un conjunto instrumental a hacer una obra para violín solo. En este aspecto, pues lo que se me ocurrió fue hacer, ya que mi imaginación va mucho por esos medios, el componer una sonata. Pero esta sonata debería de ser lo más compacto posible. Que todos los movimientos que componen una sonata estuviesen reducidos a uno solo y que este único movimiento te diera la sensación de haber escuchado lo que se llama o lo que llamamos comúnmente una sonata. Que por otra parte, porque entonces es posterior la sonata para violín y piano, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Muy posterior. Muy posterior después a esta obra, también por medio de otro encargo, Cuauhtémoc Rivera me hizo el favor de encargar un concierto para violín. Este concierto, pues, está en muy diferente etapa, ¿sí? Es decir, no tiene nada que ver con la sonata de violín solo, ni mucho menos con la sonata de violín y piano, que fue también muy posterior al concierto. Entonces, estas serían las 4 obras que he dedicado a un instrumento muy particular, que es el violín, y que ofrece tantas posibilidades como, pues, ¿qué podría decir? Como limitantes también. Digo, ya la limitante mayor, pues, es el registro que tiene el violín. Sin embargo, ¿por qué no adaptar tu imaginación a esa limitante también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sacar el mayor provecho que puedas o
que quieras conseguir con base a este instrumento que diré, pues tan querido en el romanticismo, tan querido en la época barroca, tan querido en todas las épocas. Además, ahorita que platicabas de Cuauhtémoc Rivera, quien ha estado, por supuesto, cercano al CEPRO, y Juan Manuel Flores, que está grabando ahora está haciendo la sonata, ¿no? Y por supuesto Leonardo Chávez, a quien conoces bien y ha hecho también las piezas para violín. Ahora hablando de los manuscritos, de los narcóticos, dime algo, Federico. Sí es muy impresionante la cantidad de referencias textuales que tienes en tu catálogo. Hemos hablado varias veces de ello, ¿no? Los narcóticos y Lovecraft, pero no sé, desde Lewis Carroll hasta Gorostiza, hasta Kafka, hasta Büchner, hasta Sor Juana, por supuesto Pellicer, Villaurrutia, gran lector. Sí, sí, digo, eso sí le he dedicado bastante tiempo de mi vida a informarme acerca de un arte extraordinario que es la literatura, o cuando menos para mí, y no solamente la literatura, sino la unión en la poesía, la unión en el teatro, que también es algo increíble lo que se da y que me ha dado particularmente una trayectoria dentro de mi carrera, en donde pues todos estos elementos literarios, todas estas caminos de la literatura me han servido para alimentar mi producción y mi personalidad también. Algo que en algún momento hemos comentado y que creo que ejerce una fascinación en ti sensible, es la mirada siempre a los mundos más antiguos, al mundo, al clasicismo, incluso al helenismo. Y además creo que se escucha. Es algo que alguna vez comentamos, ¿no? Esa modalidad, esa distancia, esa sutileza, cómo despliegas, por ejemplo, cómo se funde la línea y la armonía. Creo que forma parte de las características que hacen fascinante tu música. De hecho, lo primero helénico, lo primero antiguo que conocí tuyo fue, por supuesto, Orestes. Orestes Parte fue la primera ópera que hice tuya, ¿no? Pero bueno, no solo Orestes, está el cuarteto, el Órfico, creo que es el segundo, ¿cierto? O los Misterios Eleusis, o no sé, no recuerdo más, pero sí, tu referencia al mundo helénico no solo es interesante, sino que además yo particularmente creo que se escucha. ¿Estoy en lo correcto o no necesariamente? Es decir, para mí, porque si no puedo hablar de lo que pueda escucharse a través de mi música, pero sí, para mí, el mundo helénico, pues es la base de toda nuestra cultura occidental. Y como tal, digo, igual podía haber tomado a los chinos, igual podía haber tomado a los egipcios, como una base para poder escribir, pero lo que estaba y sigue estando más cerca de mí, pues es obviamente el mundo helénico y todo la infinidad de cosas que tiene este mundo atrás de él, ¿no? Es decir, de eso los arquetipos que tenemos dentro del mundo occidental, pues llegan hasta Alicia, vamos, es decir, no hay un gran salto, vamos. Es decir, todo eso pues está perteneciendo a nuestra cultura y en lo particular a mí, a mis antecedentes. Y como bien dices, supera tiempos y supera culturas y civilizaciones, lo helénico. Ahora acordándonos de Orestes, que fue nuestro buen y querido amigo Raúl Falcó quien nos convocó a aquella experiencia, dirigida por Gurrola, siempre polémico en Gurrola, pero estaremos de acuerdo que Federico Ibarra se le asocia no solo con
gran compositor, sino con un particular compositor de música, no solo para teatro, no solo ópera, sino finalmente un compositor de música escénica. Federico, difícilmente se puede imaginar tu catálogo sin la escena. Vamos, es decir, la escena yo creo que es parte fundamental de mi vida, pero también lo que llamamos una música abstracta, deslimitada de toda una serie de referencias, tanto literarias o poéticas o inclusive teatrales, también existe dentro de mi música, ¿no? Y creo que en ese aspecto, esta sonata breve, pues está intentando precisamente hacer eso, ¿no? Es decir, hacer una sonata sin otra serie de elementos que nos pudieran desviar la atención hacia el solo hecho de hacer música por hacer música. Por supuesto, también la sonata breve tiene un epígrafe, ¿sí? Que ya no recuerdo ahorita cuál es este epígrafe, pero sí, de alguna manera también está conectado y no está conectado, ¿no? Es decir, todas las serie de mis sonatas para piano, mis sinfonías, no tienen ninguna referencia estricta a algo particular dentro de la literatura o dentro de otras artes, ¿no? La pintura también es un arte que me fascina. Sin embargo, no quiero, digamos, verla reflejada o como si yo estuviera haciendo una especie de poema sinfónico alrededor de algo de literatura o de algo pictórico o algo por el estilo, sino mi música pues es también una música abstracta. Sí, estoy de acuerdo, pero sí me gustaría también matizar. Por ejemplo, yo sí creo que en la música abstracta también se escucha lo cómico, también se escucha tu mundo del juego, incluso el teatro del absurdo. Yo sí no sé, yo creo, por lo menos me gusta pensarlo así. Se escucha, por supuesto, escuchas Alicia, escuchas Leoncio y Lena, y escuchas Kafka, escuchas tus textos de Bretón, de Tristan Tzara. Así es, así es. Creo que finalmente lo cómico, lo trágico, finalmente lo dramático, lo escénico, sí permea en tu música, aunque sea. Indudablemente, ahí sí yo no te podría decir algo en contra de lo que estás diciendo, sino sí tiene efectivamente mucho que ver, sí, aunque si tú escuchas, por darte un ejemplo, la segunda sonata para piano, pues no, difícilmente, Sí. difícilmente pudieras encontrar algo, digamos, que se pareciera en otras artes, ¿sí? a ello, ¿no? Que eso para mí es muy importante también, es decir, el problema en un determinado momento fue que me catalogaran exclusivamente por hacer música de ópera, o que me catalogaran por haber escrito ballets, o toda una serie de aspectos de este tipo, ¿no? Es decir, creo que nosotros tenemos la gran oportunidad de decir lo que querramos a través de los puros sonidos. Creo que en tu caso la independencia ha sido un baluarte que casi inexpugnable. Es decir, creo que se puede catalogar, sí, puede llegar a ser sencillo catalogar, pero pues Federico Ibarra, ¿de qué Federico estamos hablando? Del operístico, estamos hablando del liderista, el escénico, el balletista. Yo no quiero olvidar algo y que, por muy breve que sea, algo tenemos que decir de tu inmensa e ingente producción como liderista. No, vamos a decir, la poesía a través de una compactación de las ideas, para mí es algo extraordinariamente valioso, ¿no? Es decir, la mente del poeta creo que está
trabajando en toda una serie de capas diversas a las de un músico. ¿Sí? Un músico va a tener sonidos, obviamente, pero el poeta lo que quiere es, a través de un mundo de ideas y a través de toda una serie de posibles expresiones de algo que está queriendo decir, lo compacta. Y esta también ahora viene a esto, a colación la sonata breve, ¿no? Es decir, ¿por qué esta obra que no dura más allá de, no sé, 7 minutos, 8 minutos, ya no Sí, sí. está compactada la idea de una sonata, ¿no? Y esto sí, ¿qué te puedo decir? También se acerca a la poesía, ¿no? Es decir, en este ámbito, pues ¿qué te diré? Hay toda una serie de vasos comunicantes que nos están dando la posibilidad de crear nuevas cosas o nuevas concepciones de algo viejo, de algo que ya conocíamos, en un odre nuevo, ¿no? Que, como en el texto de Orestes se decía, ¿no? Es un vino viejo en un odre nuevo, en donde esta posibilidad de hacer las cosas, en el caso de los líderes, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Para mí ha sido una gran experimentación trabajar con toda una serie de poetas, ¿no? Es decir, poetas, sobre todo mexicanos, pues mi lengua lo ha requerido, españoles, porque también mi lengua lo ha requerido, y algunos poetas esto, de otras nacionalidades, como es el caso de las 6 melodías sobre textos de Verlaine hechas en francés. ¿Sí? Entonces esto, ¿qué te diré? Me ha permitido reconstruir, me ha permitido incidir en toda una serie de pensamientos y en cómo debemos de escuchar el idioma. Sí, para mí es muy importante que si está escrito en francés, se escuche bien en francés, se pueda apreciar bien en francés, y si está escrito en nuestro idioma, pues también. Sí, en el castellano es una lengua tan, bueno, a ti qué te puedo decir, ¿no? Esto, pero tan rica y tan llena de elementos que pues hay que explotarlos, ¿no? Hay que explotarlos de todas las maneras posibles. Ahora que estábamos hablando de los libros de sobre Verlaine, creo que no hemos platicado nunca, Federico, respecto de ello. Tú estuviste un buen tiempo, por lo menos un tiempo significante en París. ¿Qué significó para ti esa estadía en París? Incluso casi como final de estudiante, ¿estoy en lo correcto? Tantas cosas ha significado París para mí que no te las puedo decir. Pero sí, es decir, si yo tuviera que decir cuál es mi segunda patria, sí, muy probablemente elegiría Francia. Y si me permites, de nuevo, también se escucha. Sí, también. Así es, así es. Evitar ese tipo de cosas, ¿no? Creo que sí, si hay un defecto que no tiene tu música sería el de ser oscura, ¿no? Creo que tu música siempre ha tenido el don de la transparencia. Sí, Sí, creo que sí. bien, digo, esto lo dices tú, otra gente podría decir otra cosa totalmente. Pero por supuesto que sí. No, pero sí, sí. Sí, esa fluidez rítmica a través de patrones claros, ese mundo de la danza siempre en tu sustrato rítmico, cómo se involucra el melos y la armonía, esa vía indiscutiblemente teatral, ¿no? Escénica que permea toda tu música, creo que hacen que Federico siempre se escuche Federico, ¿no? Eso también, afortunadamente, digo, hablando de otra cosa, pues a mí también se me dio una voz, ¿no? Eso es algo que desafortunadamente
Muchos compositores la han tenido y de repente la pierden, ¿no? Es un fenómeno extraño en la música, ¿no? Estaba pensando alrededor de esto en dos de los compositores, ¿qué te diré? Como pilares dentro de la música del siglo XX, que fueron tanto Stravinsky por un lado como Schoenberg por el otro. Stravinsky empezó con una voz extraordinaria, pero extraordinaria, que incluyendo poco a poco hasta el final en sus obras seriales y todo aquello, en donde ya la voz de Stravinsky creo que está muy atrás, ¿no? En el caso de Schoenberg ocurre exactamente lo mismo. Sin embargo, hablando de otros compositores, Alban Berg siempre tuvo su voz, siempre, a través de todas sus obras, en cualquier parte a donde lo utilizara, ¿no? Webern estuvo trabajando mucho en cómo encontrar esa voz. ¿Sí? Desafortunadamente para mí, Webern no la encontró en las obras vocales, sino al contrario en las obras instrumentales. ¿Sí? Ahí es a donde plasma y se oye la voz de Webern. Estoy absolutamente de acuerdo. Por otro, De veras, no podría estar. El caso de Berg sí es, Berg siempre, si me permites, lo obvio, pero Berg siempre es Berg, más allá de momentos, de entornos, de estéticas, de filiaciones. A Alban Berg siempre se le reconoce, ¿no? Y Webern estoy de acuerdo, sí, evidentemente hay algo en el origen, creo, ¿no? En el origen del sistema que Webern estaba persiguiendo y la melodía vocal al uso, como se conocía en aquellos entonces. Estoy de acuerdo. Y sí, finalmente dos caracteres como Stravinsky, como Schoenberg, como dos polos teóricamente opuestos, ¿no? Que al final ya sabemos que hay veces que los extremos sí se tocan, y este creo que es uno de esos ejemplos. Sí, quizás no sé, por una búsqueda genuina o no, ¿no? De otros derroteros, ¿no? Pero sí, veces que su voz queda en otro lugar que no en un primer término. Estoy de acuerdo, Federico. en la segunda mitad del siglo XX, pues también dos compositores extraordinarios. Me parece que logran sacar su voz en todas sus obras. Por un lado, Lutosławski y por el otro, Ligeti. Esos compositores, caramba, nunca renunciaron a su voz, sino al contrario, cada vez esta voz se volvió más potente a través de sus obras. Y esto es otro caso, vamos, dentro de la música, ¿no? No todos los casos son iguales, ni tienen por qué serlo, ¿no? Pero en este sentido yo sí me consideraría, ¿qué te diré?, privilegiado, de alguna manera, al haber encontrado una voz, que yo no la perseguí, sino que se me dio. Puedes sentirte privilegiado por tener esa voz. Podemos sentirnos todos privilegiados por escuchar tu voz y sobre todo nosotros que podemos hacer música y poder poner en señal acústica tu voz. Realmente somos muy privilegiados. Federico, muchas felicidades. Gracias. Festejemos los 75 años Eh, y todo mi agradecimiento, hablo por parte de Sepromusic y todo nuestro agradecimiento por haber compartido estos momentos juntos. Al contrario, ojalá que mis mejores deseos es que Sepromusic, este conjunto que a nosotros nos tocó verlo nacer, porque al fin y al cabo estuve yo también involucrado en algún momento, esto pues pueda servir para muchas cosas y dure muchos años, porque es una idea que, vamos, es muy original por muchos sentidos, ¿no? Es decir, no había habido en México un conjunto que se dedicara todo el tiempo a hacer música contemporánea, y esto es benéfico total y completamente, ¿no? Es decir, si no tenemos ese tipo de conjuntos, ¿cómo vamos a poder saber lo que están escribiendo nuestros nuevos compositores, nuestros antiguos compositores, en fin, lo que tú quieras? Y este vehículo para mí es muy importante.
Creo que sí lo es. Hagamos votos para que este proyecto siga caminando y siga caminando bien por mucho tiempo. Federico, recibe un gran abrazo y nuestro mayor agradecimiento. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Thank you.